Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 8 de noviembre de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1868 cuando estalló en España una revolución que desembocó en el derrocamiento de la reina Isabel II y en un torrente de normas que incluyeron la Ley de Bases sobre las minas. Apartada España de la Revolución Científica y de la Revolución Industrial, que fueron fruto de la Reforma Protestante del siglo XVI, hasta entonces el desarrollo minero en España había sido muy escaso y prácticamente se había limitado a algunos esfuerzos aislados llevados a cabo a finales del siglo XVIII. Ahora, sin embargo, se abrieron nuevos caminos para la explotación de las riquezas mineras españolas mediante un sistema de adjudicación de concesiones a perpetuidad a cambio del pago de un canon. Casi de la noche a la mañana, España se convirtió en productora y exportadora de materias primas como el plomo de Jaén, el mercurio de Ciudad Real, el cobre de Huelva o el hierro de Vizcaya. Sin embargo, de manera reveladora, los beneficios de estas importantes explotaciones no revirtieron en beneficio de España, sino que fueron a parar a empresas de capital extranjero, fundamentalmente británico, belga y francés, sin excluir a la banca Rothschild. Así, gracias a las concesiones de los políticos, España puso una mano de obra barata y muchas veces obligada a trabajar en condiciones vergonzosas a disposición de aquellos que se llevaban a cambio de un canon, no pocas veces hasta ridículo, los beneficios derivados de la extracción de sus riquezas mineras. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias acerca del papel que el Partido Popular representa en el avance de la agenda globalista. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, desde la transición, el gran partido encargado de someter a España a los poderes extranjeros ha sido el Partido Socialista Obrero Español. Segundo, esa entrega a poderes extranjeros quedó más que de manifiesto en las negociaciones finales para la entrada en la Unión Europea, que se tradujeron en una práctica destrucción de la industria española y en severísimos golpes para su agricultura, su ganadería y su pesca. Tercero, igualmente el Partido Socialista Obrero Español afianzó la permanencia de España en la OTAN, unciendo a la nación a una estructura que ni siquiera garantizaba su integridad territorial al excluir de su protección a Ceuta, Melilla y las Canarias. Cuarto, esa política de sumisión a instancias extranjeras tuvo como consecuencia que España se haya visto reducida a la condición de país de servicios, abocado a contar con una mano de obra no especializada y un ejército de funcionarios, lo que implica a su vez un endeudamiento creciente y unos impuestos que no han dejado de escalar desde finales de la década de los años 70 del siglo pasado. Quinto, esa política de subordinación lacayuna del Partido Socialista en apariencia desapareció con la llegada al poder del Partido Popular dirigido por José María Aznar, que habría tenido una política exterior propia.
Si esa política independiente fue realidad o solo apariencia, es algo ciertamente sin ninguna relevancia práctica, ya que desapareció de manera total tras los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004. Sexto, la llegada al poder del socialista Rodríguez Zapatero tuvo como consecuencia directa una sumisión todavía mayor a los dictados extranjeros, que quedó de manifiesto en la absorción acelerada y no pocas veces ridícula de los dogmas de la agenda globalista, desde la ideología de género al calentamiento global. El enfrentamiento que Rodríguez Zapatero provocó en el seno de la sociedad española, intentando reabrir las heridas de la guerra civil, sirvió como adecuada cortina de humo para que no se viera que España estaba consumando su posición de simple colonia de poderes internacionales. Séptimo. Semejante situación no solo no cambió con el regreso al poder del Partido Popular, sino que incluso se fortaleció más. De hecho, el gobierno de Mariano Rajoy fue avanzando en mayor medida en la senda del fraude de ley, dejando una ya muy escasa distancia para el establecimiento de una dictadura real. Por añadidura, el Partido Popular rivalizó con el Partido Socialista en la sumisión más descarada a la agenda globalista, negándose de plano a derogar leyes aprobadas durante el triste periodo de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Octavo. El regreso del Partido Socialista al poder de la mano de Pedro Sánchez vino acompañado de enfrentamientos con el Partido Popular que fundamentalmente se relacionaban con la distribución del poder en España. Sin embargo, en ambos casos se produjo una sumisión total a la agenda globalista en contra de los intereses más relevantes de la nación. Noveno. Así, en el año 2023, José Manuel García Margallo, antiguo ministro de Asuntos Exteriores del Partido Popular, afirmó en público que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular estaban de acuerdo en la obediencia a la Agenda 2030 y remachó su aseveración señalando que la Agenda 2030 es el Evangelio. Una aseveración, desde luego, notable en un político que procede de la democracia cristiana. Décimo. García Margallo no exageraba en cuanto a ese acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. De hecho, a esas alturas, ambos partidos votaban lo mismo en el Parlamento Europeo en cerca del 90% de las ocasiones. En otras palabras, si en el Parlamento español el Partido Popular y el Partido Socialista se enfrentaban de manera agria, en el europeo ambas formaciones iban de la mano para acabar con la independencia, la libertad y la soberanía de España, a la vez que entregaban sus riquezas a instancias extranjeras. Undécimo. Semejante conducta ha quedado de manifiesto en el apoyo de ambos partidos, al igual que en otros situados a su izquierda y a su derecha, a la Ucrania de Zelensky, a la que se han entregado recursos que eran muchísimo más necesarios para España, así como ha quedado de manifiesto en el desplazamiento de tropas españolas al este de Europa, donde no se ventila ningún interés nacional. Todo ello mientras se encuentra totalmente desprotegida de la inmigración ilegal, del tráfico de drogas y de un posible ataque de Marruecos la frontera sur española. Duodécimo. Esa sumisión del Partido Popular y del Partido Socialista a la agenda globalista ha tenido, entre otras consecuencias, el aceptar que la agricultura, la ganadería y la pesca española se vean aniquiladas. 13. De manera no menos reveladora, incluso los eurodiputados de Vox han llegado a votar en favor de medidas que perjudicaban frontalmente a la agricultura española en favor de la de otros países, o se han ausentado de votaciones en el Parlamento Europeo en las que tenían que haberse opuesto a esas actuaciones, alegando después que su voto de todas formas no iba a cambiar las cosas. 14. La sumisión del Partido Popular y del Partido Socialista a la agenda globalista ha quedado especialmente de manifiesto en la entrega del agua, que es un bien de todos los españoles, a compañías multinacionales.
15. De manera semejante, el Partido Popular y el Partido Socialista han colaborado estrechamente a la hora de aumentar la presión sobre los agricultores españoles para que pierdan sus explotaciones agrarias y sus terrenos pasen a multinacionales del agua y de la energía. 16. Convertido en auténtica marioneta de esa agenda globalista, el Partido Popular ha reaccionado como era de esperar en las pasadas elecciones en Estados Unidos, manifestándose a favor de la candidata Kamala Harris, totalmente sometida al globalismo, y en contra de Donald Trump, que al menos en parte se opone a él. 17. Así, Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, tras lanzar la estúpida afirmación de que normalmente en los momentos de crisis aparece una mujer con fuerza, se dedicó a alabar a la candidata Kamala Harris, señalando que en apenas unos días ha revolucionado el tablero de la política americana. Los datos de las donaciones son muy elocuentes. En realidad, lo que era elocuente era la absoluta incapacidad e incompetencia de Cuca Gamarra para el cargo que ocupa. 18. Aún peor, y sin duda significativo, han sido las declaraciones del antiguo presidente del gobierno, José María Aznar, comentando la victoria electoral de Donald Trump y calificándolo de responsable de un asalto al Congreso y del intento de un golpe de Estado. 19. A esas afirmaciones de Aznar contra Trump, que por cierto son rotundamente falsas, pero que encajan en la peor propaganda del Partido Demócrata, Aznar añadió que el Partido Republicano se ha convertido en un partido personal, cuando la realidad es que la democracia interna del Partido Republicano es inmensamente superior a la de cualquier partido español, incluido el Partido Popular. Y 20, con todo, posiblemente la manifestación más estúpida y grosera de esa sumisión al antitrampismo haya venido de la mano del que fue embajador en Estados Unidos, Javier Rupérez, que en un debate televisivo repitió los mismos disparates de Aznar en contra de Trump y que al verse desmentido de manera enérgica por Roberto Centeno, llamó a este gilipollas y se levantó de la mesa abandonando el plató, en una muestra, por cierto, bien penosa de cómo ha degenerado la diplomacia española y cómo han degenerado también los partidos políticos. Hubo una época en que la inmensa mayoría de los españoles creyeron, quien ahora se dirige a ustedes, por aquel entonces era un adolescente, que tras siglos de aislamiento, España iba a poder sentarse a la misma mesa que otras naciones en un proyecto democrático y de integración europea. No pudimos estar más equivocados. La realidad era que España estaba siendo empujada hacia un papel eternamente subordinado en el que sería destruida buena parte de su riqueza para que no pudiera competir con otras y en el que lo que quedara pasaría al control de poderes internacionales. Papel más que relevante en ese proceso indigno, indecente y perverso lo tuvo desde el principio un partido socialista que aceptó todas las condiciones que le impusieron y que dio pasos de gigante a la hora de convertir a España en un país de camareros, furcias y funcionarios donde la producción nacional era arrebatada de sus creadores a través de una caterva de buscabonus de la agencia tributaria que trabajan en beneficio de unas castas privilegiadas y de sus paniaguados a los que nada importan los intereses nacionales. Desde hace no menos de 2 décadas, esa situación todavía se agravó más, en parte porque los puestos de responsabilidad se han ido cubriendo de manera creciente con incompetentes e ignorantes derivados de cuotas como la femenina, la catalana o la homosexual. Porque los políticos solo buscan su medro personal y el aumento de su bolsa, lo que los ha llevado a someterse sin rechistar a dirigentes cada vez más mediocres e incluso más desastrosos. Y porque ambos partidos han aceptado sumisos y más allá de pequeñas protestas la imposición de la agenda globalista con todo lo que esto significa de ruina para España. Tragedias, como las que todavía se desarrolla en Valencia, dejan de manifiesto las consecuencias de ese desarrollo degenerado y perverso de la política española.
Mientras que la mayoría de los españoles sigue enredada en una visión falsa e interesada de la realidad que supone la persistencia de la izquierda y de la derecha. Mientras unos necios consideran que cualquier mal es aceptable si no gobierna la derecha, y mientras otros necios enfrente se creen que la izquierda es de por sí el origen de todo desastre, la realidad es que a día de hoy la batalla no se libra entre una izquierda y una derecha que cada vez son más iguales, sino entre globalistas y patriotas. Y es que en España la agenda globalista, como en otros países del mundo, avanza sobre la base de una rueda situada a la izquierda, el Partido Socialista, pero también Podemos, Sumar, la Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, y otra a la derecha, que es el Partido Popular, pero también los nacionalismos vasco y catalán. En el Parlamento español pueden representar la comedia de que se enfrentan de manera encarnizada cuando la realidad es que solo discuten por la parte del pastel que se va a llevar cada uno y que está amasado con el sudor, la sangre y el trabajo de los españoles de a pie. La realidad, sin embargo, es que todos ellos están vendiendo a España a cambio de pesebres de lujo. Sin duda, hay militantes y todavía más votantes del Partido Popular que creen de corazón que están defendiendo una alternativa real al desastre perpetrado por el Partido Socialista desde hace décadas. Hasta es posible que algunos piensen que el Partido Popular defiende los intereses de España. Incluso puede que existan candidatos del Partido Popular que a escala local se merezcan ser votados. Sin embargo, resulta urgente sacudirse el sueño y despertar. El Partido Popular es tan marioneta de la agenda globalista como el Partido Socialista. Como el Partido Socialista, el Partido Popular cree que la agenda globalista es el Evangelio. Y como el Partido Socialista, el Partido Popular está destruyendo la vida de los ciudadanos españoles en beneficio de grandes poderes internacionales. A menos que ambos partidos y otros situados a su izquierda y su derecha sean frenados, el saqueo de las riquezas mineras de España después de 1868 será una auténtica excursión de niños de escuela dominical comparado con el robo, el expolio y el saqueo que van a seguir sufriendo de manera aún más acentuada los ciudadanos españoles en beneficio de poderes transnacionales. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una buena parte del aumento de la deuda ha ido a parar a políticos que no solo no defienden el bienestar de los ciudadanos ni los intereses de España, sino que por el contrario contribuyen de manera directa y decisiva a que sea robada, saqueada y expoliada por poderes multinacionales. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador. Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a glosar de manera breve, pero desde luego sin ningún género de dudas, verídica, veraz y verdadera, cómo el Partido Popular es otra marioneta más, otro instrumento más, otro lacayo más de la agenda globalista.
Por supuesto, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular tienen el deseo verdaderamente devorador de que la sociedad española se siga dividiendo en izquierdas y derechas. A los dos les encanta que haya gente situada a la izquierda tan absolutamente estúpida que con tal de que no gobierne la derecha están dispuestos a arruinarse. Y a los dos les interesa también que a la derecha haya gente tan necia que con tal de que no gobierne el Partido Socialista, pues en fin, vayan al desastre. Han conseguido que cada uno piense que todos los males están al otro lado y todos los bienes del lado propio. Bueno, pues esto es un engañabobos que se tiene que acabar. En estos momentos, a escala mundial, y no solamente en España, la batalla política es entre globalistas y patriotas. Y esto, por supuesto, está clarísimo en muchísimos países, aunque nos lancen relatos para engañarnos como a imbéciles. Porque, a fin de cuentas, los imbéciles somos los que acabamos siendo despojados para mantener a las castas privilegiadas y a su coro de parásitos en el poder y en el disfrute de la riqueza que nosotros, no ellos, hemos creado. Y claro, esto es importantísimo. La agenda globalista avanza sobre una rueda izquierda y una rueda derecha en todo el mundo. Muchos ven que avanza sobre la rueda izquierda y se niegan a ver que también avanza sobre una rueda derecha. Rueda derecha que puede ser gente católica, del Opus Dei, lo que ustedes quieran. Recuerden ustedes al último presidente del Ecuador, que supuestamente era pro familia, pro vida, católico, del Opus Dei. Oye, le faltó tiempo cuando llegó al poder para firmar la ley que legalizaba el aborto. Oye, le faltó tiempo para sentarse en el Palacio Presidencial y que en la fachada del Palacio Presidencial apareciera de manera absolutamente indiscutible la bandera del arco iris del movimiento gay. Todo esto, además, con la página web del Opus Dei sacando un artículo detallado en favor de la Agenda 2030 y el Papa Francisco, por supuesto, recordándonos lo bonita, maravillosa y chachipiruli que es la Agenda 2030, incluida la vacunación obligatoria, porque vacunarse, según el Papa Francisco, era un acto de amor. Esto es lo que pasa en España con el Partido Socialista y con el Partido Popular. El Partido Socialista, además, tiene fuerzas a su izquierda que apoyan también la agenda globalista sin discusión. Y el Partido Popular tiene una fuerza a su derecha que, según le pille el día, apoyan a la agenda globalista o se enfrentan con ella. Porque la verdad es que tiene una carencia de conocimiento del mundo que da absolutamente pena. Esa es la tristísima realidad. Y lo que pasa en última instancia, pues es que Vox, que se supone que es la fuerza patriótica, bueno, pues de pronto hay que votar las subvenciones a ciertos productos agrícolas extraeuropeos, que por supuesto le vienen a España como una pedrada en el ojo, y van y lo votan, y votan a favor. Y de pronto en el Parlamento Europeo hay que votar una serie de medidas que van a perjudicar todavía más a la agricultura y a la ganadería española, y los eurodiputados de Vox no están en la votación porque han decidido regresar a España antes, porque nadie les va a recortar el fin de semana, pobrecitos, pobrecitos. Y cuando les dicen, oiga, ¿cómo tiene usted la poca vergüenza de marcharse cuando se supone que su partido es el único que, al menos a cachitos, defiende la soberanía nacional? Te dicen, bueno, de todas formas la votación se iba a perder, pues me vuelvo antes a casa. Es usted un sinvergüenza, hombre, es usted un sinvergüenza. Su padre además era un nazi, pero usted es un sinvergüenza. Y esa es la tristísima realidad que en estos momentos existe en España, que es muy triste. Y es que para aquellos que piensen que no, que la agenda globalista es solo cuestión de la izquierda, pues no se han enterado de lo que hay. Si ha salido Margallo, ministro de Asuntos Exteriores, desastroso como han sido pocos, diciendo además que esa agenda es el Evangelio. ¿Cómo se puede ser tan blasfemo y además un personaje que viene de la democracia cristiana?
A lo mejor es que, como él decía en conversaciones privadas, yo se lo escuché, él era demócrata cristiano, pero cristiano de cintura para arriba y demócrata de cintura para abajo, y a lo mejor ahí está la explicación, que todo pudiera ser. Y es algo verdaderamente de escándalo, verdaderamente de escándalo. Desde luego, si alguien piensa que España se va a ver a salvo de la agenda globalista con el Partido Popular, que despierte, porque son tan globalistas como el Partido Socialista. Todos llevan el pin de la Agenda 2030. En Europa, prácticamente en el 90% de las ocasiones votan lo mismo, y tanto el Partido Popular como el Partido Socialista están entregando riquezas que son de todos los españoles, como es el caso del agua, a poderes internacionales. Y esa es la realidad, y ya va siendo hora de que España se despierte. Claro, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues con esto pasa, y ya entramos en el segmento español de nuestro boletín de noticias, que están como el bicho del pantano después de la victoria de Donald Trump. Teóricamente, el Partido Popular, que teóricamente es un partido situado en la derecha, debería estar contento de la victoria del Partido Republicano, que se supone que es el partido, más parecido al Partido Popular. Pero es que se da la circunstancia de que Trump es contrario a la agenda globalista. Le va a poner un freno, no sabemos hasta dónde llegará, pero que desde luego se lo va a poner a la ideología de género, va a acabar con la majadería, absoluta estafa para beneficio de infinidad de parásitos del calentamiento global, y con un poco de suerte se acabó la guerra de Ucrania. Y claro, el Partido Popular pues ha quedado con las nalgas al aire, y tiene unas nalgas que da asco verlas, no son en absoluto ni mucho menos las de alguna estrella de Hollywood, que va, vamos, parecen las del tío Venancio. Da repugnancia y ganas de vomitar cuando uno ve las nalgas expuestas del Partido Popular. ¿Y entonces qué hacen? Pues hombre, asumir lo más embustero, miserable y vil de la propaganda del Partido Demócrata. Y aparece Aznar, que ya es echarle valor, pero en fin, sobre Aznar yo podría contar alguna cosilla de su paso por Miami, que no es especialmente edificante, para decir que Donald Trump, ¿cómo es posible que en Estados Unidos lo hayan votado después de que fue responsable de un intento de golpe de Estado? Aznar, si no es tan imbécil como parece con estas declaraciones, es un embustero. Y sabe que esto es totalmente mentira. Puede que sea un imbécil, no lo vamos a descartar, o simplemente es muy ignorante, ha perdido totalmente el contacto con la realidad política. Pero evidentemente esto no es nada más que la sucia y falaz propaganda del Partido Demócrata. Claro que Aznar no se mueve en solitario. Podía hacer como Felipe González, que dice lo que quiere y que en última instancia, aunque mantenga su militancia en el Partido Socialista, pues escupe sobre Pedro Sánchez día sí, día también. No, es que Aznar sigue la línea oficial del Partido Popular, que es la de ser un lacayo servil ante la agenda globalista y, por lo tanto, preferir a Kamala Harris sobre Donald Trump. Esto en plena campaña, Cuca Gamarra, que tiene el segundo puesto en importancia dentro del Partido Popular y que verdaderamente no hay quien sepa cómo ha conseguido trepar ahí, no puede ser por haberse acostado con nadie. Esto lo desmentimos, porque es una tía muy fea. O sea, si nos dijeran otra, podríamos pensar que ha trepado, como tantas mujeres, pues pasando por la cama de alguien, pero en el caso de Cuca Gamarra no se la ve muy concupiscible. Yo lo tengo que decir sinceramente, es un mérito, efectivamente, que se ha subido y ha sido por otras razones. Pero en cualquier caso es una incompetente total. La mayoría de las veces que habla es para decir vaciedades y estupideces. Y en plena campaña suelta aquello de que cada vez que hay una crisis surge una mujer fuerte. Como en las dos guerras mundiales, por ejemplo, o en Vietnam, o en la Revolución Francesa, o en la Revolución Americana, que ya sabemos que en todos los casos el enredo lo solucionó una mujer fuerte. No hay nada más que ver a Stalin, vamos. Tenía un aspecto femenino de mujer fuerte que tiraba de espaldas.
o a Jefferson en Estados Unidos, o a Lincoln. Lincoln con la barba, vamos, es la imagen de la mujer fuerte. Pero qué estupidez, Cuca, qué estupidez, por Dios. Sí que es una estupidez que hasta en ti rechina. Y a continuación dice que, vamos, que Kamala Harris había revolucionado la política americana. ¿Y por qué? Porque le llegaban muchas donaciones. No me digan ustedes que semejante sieso puede ser el número 2 de cualquier partido que se precie. Pero ahora la línea oficial, ir en contra de Donald Trump. Donald Trump gana. Quedan descolocados. Quedan con el pie a contrapié. Y entonces aparece Aznar diciendo disparates y el que ya ha sido el colmo, porque es como decir, esto es la senilidad moral encarnada, ha sido Javier Rupérez, que en un debate de televisión empieza a decir estas idioteces. Él, que ha sido embajador de España en Estados Unidos, en la época de Aznar. Él, que ha sido cónsul de España precisamente para el medio oeste de Estados Unidos, residiendo en Chicago, y rebuzna de esa manera. Claro, inmediatamente salió al paso don Roberto Centeno, le dio 2 cruzadas, que lo único que pudo hacer Javier Rupérez, en vez de aguantar por lo menos el tipo como un legionario, tener un poco de vergüenza torera, lo aguantas y tal, llama gilipollas a don Roberto Centeno y se levanta y se va. Claro, yo no sé, porque ahí sí que tengo que reconocer que tengo dudas, si llamó gilipollas a don Roberto Centeno o tuvo un momento de limpieza, de honradez intelectual y lo que dijo es, soy un gilipollas. Y yo ahí ya, como no lo sé muy bien, no me atrevo a decir que era un grosero, que desde luego, si en la vida diplomática todo lo ha llevado así, no me sorprende cómo está España considerada en el mundo, o si de pronto dijo gilipollas como una autocalificación. Disculpen ustedes el uso del grosero término, pero es que efectivamente es lo que ha dicho y no me queda más remedio que citarlo de una manera literal. Pero estas son las cosas y claro, ya se pueden ustedes imaginar que con este panorama lo que le espera a España en estos 4 años, aparte de que populares y socialistas aúllen a la luna, pues no es poco. No es poco. Ya veníamos mal porque Marruecos es considerado como un aliado mucho más importante para Estados Unidos que España. Entre otras cosas porque Marruecos se lo ha trabajado muy bien y España lo ha hecho requete mal. Claro, sus embajadores están a la altura de Javier Rupérez, verdaderamente lo entendemos. Lo entendemos lo mal que lo ha hecho España. Pero claro, esto es algo verdaderamente tremendo. ¿Qué 4 años nos espera? Todo esto después de hacer un ridículo inmoral, mandando tropas al este de Europa, donde no se nos ha perdido nada, pero luego esas tropas no las tenemos para defender la frontera sur, ni las tenemos todavía mucho menos para ayudar en el desastre que sigue sufriendo Valencia. Esto es un cuadro de lo que es la política española y de lo que es la política española no solo del Partido Socialista, que es penosa, sino del Partido Popular, que no es menos penosa. Despierten ustedes. Luego habrá algún alcalde del Partido Popular que merece la pena votarlo. Seguramente también habrá algún alcalde del Partido Socialista que merezca la pena votarlo. Pero la política de los 2 partidos no puede ser más antiespañola y más entregada a los que dirigen, los que tiran de los hilos de la agenda globalista. En fin, estas y otras cuestiones las vamos a analizar con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Buenas, César. Hola a todos los espectadores y a todo el equipo en este viernes 8 de noviembre. Han pasado 2 días desde que conocimos la victoria de Donald Trump en Estados Unidos y los medios y políticos del bipartidismo en España siguen sin digerirla. ¿Por qué les hablamos de esto en nuestro bloque de política nacional? Bueno, pues porque tenemos un PSOE y especialmente un PP que parecen empeñados en buscarnos un lío con quien va a tener mucho que decir sobre el destino del mundo durante los próximos
4 años. Y es que ha reaparecido José María Aznar, sí, ese señor que nos metió en la guerra de Irak hace más de 20 años, y lo ha hecho este jueves en un acto organizado por el Gobierno de Castilla y León para analizar la victoria de Trump. Aznar, lejos de hacer ningún análisis político, arremetió contra el presidente electo, afirmando literalmente que algo muy serio pasa en Estados Unidos cuando alguien responsable de dar un golpe de Estado es elegido presidente. Se refería, por supuesto, a la entrada de simpatizantes de Trump en el Capitolio el 6 de enero de 2021, donde algunos de ellos fueron asesinados, en el que Trump no participó y que a día de hoy parece que fue un ataque de falsa bandera demócrata. Aznar, al que le encanta Lula da Silva, pero aborrece a Jair Bolsonaro o a Donald Trump, se unía así a Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, que nada más conocerse el nombramiento a dedo de Kamala Harris en julio, dijo que normalmente en las crisis aparece una mujer con fuerza. Kamala Harris ha revolucionado la política. De haberla revolucionado lo ha hecho para mal, desde luego. No hay más que ver la repartición del voto por los territorios y según los sectores. Y para completar este top 3 tenemos también a Javier Rupérez, ex embajador en Estados Unidos, precisamente con Aznar, que también se ha referido a Donald Trump diciendo que su victoria es muy preocupante para el futuro de la OTAN. Sí, lo han oído bien, le parece que es preocupante para el futuro de la OTAN la victoria de Trump. La de Biden en su día no se lo pareció, la que ha permitido un descontrol total en los conflictos de Ucrania y Gaza. José María Aznar cada día es más indistinguible de Felipe González, que decía a la par que el Popular que Trump solo se deja aconsejar por quien le da la razón. Y el PP es cada vez más indistinguible también del Partido Socialista en política internacional, después de confesar esta semana Esteban González Pons que no querían que ganara Trump. Y les parecerá que les estoy soltando un rollo sobre algo que a lo mejor no nos va ni nos viene porque no es un asunto interno de España, pero es que es realmente preocupante que ninguno de los dos grandes partidos que tiene opciones de gobernar España a día de hoy pueda tener ya no un aliado, sino ser neutral con el Partido Republicano, porque los dos han decidido apoyar de manera casi forofa a los demócratas en las 3 últimas elecciones. Solo Vox es a día de hoy asociado de los republicanos y esto no nos viene nada bien, porque nos va a perjudicar con Marruecos los próximos 4 años. Bueno, y seguimos en España y, por supuesto, nosotros no vamos a dejar de informar sobre la catástrofe de Valencia, que, por supuesto, las furcias mediáticas llevan ya más de una semana sin informar, desinformando e incluso diciendo que lo que ellos informaron hace más de una semana es un bulo. Recojan ustedes titulares sobre lo que podía haber sucedido en un subterráneo, en un aparcamiento subterráneo en Valencia, y todos los medios en la primera página diciendo que aquello era un cementerio, que habían muerto, etc. Un poco más de una semana después, los mismos medios diciendo que es un bulo que allí haya habido muertos. Vamos a ver, porque aplicando el principio de contradicción aristotélica, una cosa no puede ser esa cosa y la contraria al mismo tiempo. ¿Era mentira cuando dijeron que ese aparcamiento era un cementerio? ¿O es mentira ahora cuando dicen que no ha habido muertos? Porque no puede ser que a la vez fuera un cementerio y no haya muertos. Es que esto lo entiende hasta un niño. Hasta un niño lo entendería. ¿Cuándo era mentira? ¿Hace poco más de una semana o ahora? Desde luego, no será un servidor de ustedes el que se gaste ni un céntimo en estas furcias mediáticas. Pero echen ustedes un vistazo y vean lo que decían hace algo más de una semana antes de que llegaran ciertas consignas. Claro, en estos momentos, que ya es el remate, el número de muertos se va reduciendo. Es decir, a medida que avanzan las operaciones de limpieza, etcétera, etcétera, que supuestamente es de sentido común, tendrían que aparecer más o menos cadáveres, resulta que el número de cadáveres va desapareciendo, va menguando. Esto es algo milagroso. En el caso de los datos oficiales, hubo 233, de ahí pasaron a 217, y ahora se han reducido a 207.
Es decir, los muertos desaparecen. Esto es como los 10 negritos de Agatha Christie, que por cierto, por eso de lo políticamente correcto, ya no se llaman los 10 negritos, sino que se llaman Y no quedó ninguno. Y aquí parece que vamos a llegar a lo mismo. De pronto no va a haber muerto nada. ¿Y qué pasa con los desaparecidos? Hace más de una semana que políticos y fuerzas y furcias mediáticas nos ocultan la cifra de los desaparecidos. Claro, Grande Marlaska salió diciendo que bueno, que lo que pasa pues es que en última instancia no se da la cifra de desaparecidos porque claro, pueden haber desaparecido por otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Que Valencia es como el triángulo de las Bermudas? Si la gente desaparece, hombre, desaparecerá alguien, no decimos que no, pero desaparecen por centenares y entonces para no mezclarlos no damos cifras. Grande Marlaska se debe creer que somos absolutamente imbéciles, porque es que esto si no, no tiene explicación. En medio de todas estas cosas, donde cada vez se conocen más situaciones bochornosas, como esos pobres a los que detuvieron por protestar contra Pedro Sánchez, y eso sí, para protestar contra ellos hubo hasta helicópteros y agentes de élite, y menos mal que los han puesto en libertad, porque vamos, ya sería el remate, están sumándose las querellas contra el gobierno. Ha sido el caso de Justitia Europa. En las últimas horas, las de Vox, que han ido a por Marlaska, han ido a por Teresa Rivera, que es la gran responsable, pero que hasta ahora ha conseguido pasar sin romperlo ni mancharlo, y han ido a por Margarita Robles. Bueno, el presidente del gobierno se ve que lo van a respetar por lo que sea, y Carlos Mazón, que es un aliado político, ni palabra. Pero aquí la verdad es que esto deja de manifiesto el desastre total y absoluto que es el Estado de las autonomías y lo que todavía es peor, la incompetencia y en muchos casos la degeneración moral de los partidos políticos, partidos que además están entregados con armas y bagajes a una agenda globalista que quisiera acabar con lo poco que queda de la agricultura española y que esos terrenos pasaran a las grandes empresas energéticas. De la misma manera que el agua no va a ir ya a regar los campos de explotación agrícola españoles, sino a embolsarse las multinacionales del agua sus beneficios. Esa es la verdadera realidad y en eso están colaborando desde hace mucho tiempo el Partido Socialista y el Partido Popular. Vamos un día más a la Comunidad Valenciana y tenemos que volver a hablar de las cifras de muertos y de ese intento de Fernando Grande Marlaska de que no consigamos tener datos fiables. Les contábamos ayer cómo las cifras estaban bailando en todo momento, cómo se habían llegado a confirmar 211 muertos, para luego subir a 213, volver a 216. En fin, esto es lo que está pasando día a día con esas cifras de desaparecidos que hacen públicas el Ejecutivo. La tragedia, consecuencia directa en parte de esa inactividad del gobierno, pues empieza a tener consecuencias muy parecidas a las de los confinamientos ilegales del COVID en las residencias de ancianos, cuando nos daban unos datos que nada tenían que ver con los de las funerarias. Ayer les contábamos, como decía, que el Ejecutivo confirmó 233 muertos, la cifra volvía a 217, ahí está congelada. Anoche dos medios locales, Valencia Extra y Valencia Plaza, rebajaban el número oficial a 207. Citaban como fuente al Centro de Integración de Datos. El lunes, este centro, que en teoría se está basando en las autopsias, confirmó 211. Así que aquí está sucediendo algo muy extraño, César, por no decir otra cosa, porque los muertos en Valencia no están resucitando. Es más, insistimos en que nuestras fuentes sobre el terreno, y tenemos muchas, porque contamos con amigos periodistas, hablamos con bomberos voluntarios, con personas que están repartiendo comida, nos informan de que cada día asisten al levantamiento de cadáveres en todos los pueblos afectados sin excepción. Es una tomadura de pelo a la ciudadanía y especialmente a quienes han perdido seres queridos que Marlaska juegue con las cifras para protegerse a él mismo y a Sánchez, como cuando el lunes dijo que no daban la cifra de desaparecidos porque no estaba claro
que lo fueran por la riada. Vox ya se ha querellado contra él, también contra Teresa Rivera y contra Margarita Robles por homicidio imprudente y omisión de socorro. Suponemos que sin mucho recorrido, tal y como funciona aquí la justicia, pero bueno, el Gobierno está obligando a la oposición a judicializar la política para tratar de obtener alguna respuesta sobre lo que ha pasado y pasa en Valencia. El Partido Socialista no es el único partido que se mueve entre la ineptitud y la negligencia, no crean, que el jueves sabíamos que Moncloa no actuó durante 12 horas el 29 de octubre tras recibir el aviso de Seguridad Nacional de que podía haber desbordamientos del barranco del sur de Valencia que anegó la zona cero, y hoy publican varios medios que es que la responsable de Interior valenciana, Salomé Pradas, ni siquiera sabía que ella era la que tenía potestad de lanzar la alerta una vez que la recibieron. Tarde, es cierto. Lo único que sabemos seguro es que hay más de 200 muertos perfectamente evitables. Eso y que el dispositivo para ir a detener a los vecinos de Paiporta que le hicieron notar a Pedro Sánchez que no era bienvenido incluyó un helicóptero de urgencia y 5 agentes de élite. Afortunadamente los 3 están ya en libertad y en las últimas horas se ha producido a través de X, antiguamente Twitter, un ofrecimiento masivo de abogados de Valencia y de toda España dispuestos a llevar gratis su defensa por golpear uno de los coches de la comitiva del presidente en caso de ser necesario. Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica con una enorme tristeza porque en México siguen siendo asesinadas personas de una manera tremenda. Les hablamos hace unos días de los 5 muertos de Acapulco. Ahora han aparecido en el estado de Guerrero 15 cadáveres que incluyen menores, con una fiscalía que ha abierto investigaciones, pero que vamos a ver hasta dónde llega, porque en ese terreno, y esto es muy triste, México es un estado fallido. Ni consigue controlar sus fronteras para que la gente no se vaya en manada a Estados Unidos, aunque habría que preguntarse si ahí es un estado fallido o un estado cómplice, pero en términos de seguridad efectivamente es un estado fallido, lo cual es muy triste. Es muy triste porque México es un país maravilloso, México es un país que te embruja, México es un país que verdaderamente te seduce, que tiene un capital humano extraordinario y que tiene una riqueza en materias primas excepcional. Bueno, pues eso en última instancia es algo que queda muy relativizado precisamente porque al menos en sectores importantes de su territorio México es un estado fallido. Y crean ustedes que a una persona como quien ahora se dirige a ustedes, que ama entrañablemente México, que tiene amigos mexicanos desde hace tiempo, que realmente lo ha pasado muy bien cuando ha estado en ese país, porque es un país maravilloso, que tiene que agradecer incluso a entidades de ese país que en su día le otorgaran lo que se conoce como el premio Pulitzer hispano. Estas noticias no le agrada darlas. Sufre con este tipo de noticias, pero no podemos ocultar la realidad. No hay día que no les traigamos malas noticias desde México, cuando no es por el asalto a los distintos poderes del Estado por parte de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, es por los crímenes del narco, el hallazgo de 11 cadáveres en un vehículo abandonado en Chilpancingo y otros 4 cuerpos en el centro de Acapulco, todos con signos de violencia extrema, evidencian la creciente inseguridad que desborda al nuevo Ejecutivo. Este trágico descubrimiento, que incluye atención a 2 menores de edad entre las víctimas, pone de manifiesto que la capacidad de las autoridades para frenar la violencia en Guerrero es más que cuestionable. Guerrero es uno de los estados más golpeados últimamente por el crimen organizado. La Fiscalía General de esta provincia ha abierto diligencias para investigar lo ocurrido, pero estos hechos son parte de un patrón recurrente, con desapariciones masivas y homicidios que generalmente quedan impunes. Antes de ayer, sin ir más lejos, les contábamos otros 5 asesinatos violentos en Acapulco. Queda de manifiesto el fracaso del gobierno de Sheinbaum a la hora de garantizar la seguridad, una de las promesas clave de su administración, pero algo entendible teniendo en cuenta que la semana pasada afirmó que ella no piensa librar ninguna guerra contra el narco. Nada, se los combatirá
con diálogo, suponemos. La situación en Guerrero no es un caso aislado. A finales de octubre se denunció la desaparición de una quincena de vecinos. Estos casos, sumados a los recientes hallazgos de cadáveres, reflejan que la espiral de violencia no solo sigue fuera de control, sino que aumenta en México. Mientras tanto, Sheinbaum, como decimos, insiste en programas basados en causas sociales, en diálogo con el narco y, evidentemente, pues fracasa. El abandono del estado de Guerrero por parte del gobierno federal y estatal es cada vez más evidente y los ciudadanos son los que pagan el precio con sus vidas. La falta de una respuesta contundente frente al crimen organizado, sumada a la ausencia de estrategias de prevención y de impulso en la justicia, no hace más que alimentar la percepción de que hay un Estado fallido en la región dentro de otro Estado fallido que es el país. La incapacidad de Sheinbaum para frenar esta crisis es una amenaza a nivel nacional e internacional, como ya advirtió hace pocos días Donald Trump. Bueno, y de México nos vamos a Colombia, donde finalmente Petro, con esa política errática y ciertamente nada positiva de trato con el ELN, finalmente, después de un atentado de la guerrilla, ha decidido que sigue las negociaciones de paz. Parece que se van a iniciar el día 19 de noviembre en Venezuela, como no, y sobre la base de la agenda que se pactó en México allá, como marzo del 23. Es decir, ya hace tiempo. Y además, una agenda que se pactó en México con un plan de 13 puntos que proponía el ELN y que ha sido totalmente aceptado por Petro. El proceso tiene como garantes, agárrense a la silla o siéntense si no están sentados, a Venezuela, a Cuba, al Brasil y a España. Y además aparece por ahí Noruega, porque Noruega tiene una especie de pujo por ser una hermana de la caridad, que en fin, a veces ese pujo sería digno de causas mejores. Por supuesto, además están las Naciones Unidas. Vamos a ver en qué acaba esto, porque efectivamente, si Petro consigue que esto salga como él quiere, no cabe la menor duda de que le va a venir muy bien, lo va a rentabilizar en términos políticos. Y si sale mal, bueno, seguro que la culpa pues la puede tener Donald Trump. Petro no está muy claro que vaya a culpar a Putin de ciertas cosas, pero seguramente la culpa la tendrá Donald Trump, y si no al tiempo. Bueno, y otro inasequible al desaliento, creyendo que hay que negociar con terroristas, es Gustavo Petro. El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla llamada ELN, han acordado reanudar las conversaciones de paz suspendidas desde septiembre tras el asesinato de 2 militares y a pesar de que ayer mataron a otro. Por ello, la decisión de retomar este diálogo ha generado pues mucho malestar en el país, ya que la muerte de este soldado en el norte evidencia la persistente violencia en las regiones en las que opera la guerrilla. La mesa de diálogo se va a reactivar entre el 19 y el 25 de noviembre en Venezuela y se va a basar en la agenda pactada en México en marzo de 2023. El anuncio llega después de que la delegación de la guerrilla propusiera un plan de 13 puntos para descongelar el proceso, que ha sido aceptado por el gobierno de Gustavo Petro. A través de un comunicado conjunto han agradecido también a los países garantes de los acuerdos, que son, atención, Venezuela, Brasil y Cuba, que colaboren con ellos en estos diálogos, y también a las organizaciones internacionales que están apoyando pues, ese proceso que Petro llama de diálogo y de rendición, incluyendo, por supuesto, también a las Naciones Unidas. La decisión de Petro de reanudar el diálogo ha sido criticada por amplios sectores de la opinión pública y especialmente por la oposición, que consideran que el gobierno está cediendo demasiado ante una guerrilla que sigue cometiendo actos violentos. La mesa de diálogo se había estancado tras un desacuerdo en febrero de este año, cuando el ELN rechazó un encuentro del gobierno con Comuneros del Sur, una facción de la propia guerrilla, lo que llevó a una crisis en las negociaciones. Mientras tanto, Petro mantiene su apuesta por el diálogo como herramienta para alcanzar la paz, dice, y las acciones recientes del ELN demuestran que no llegan a esa paz, como el asesinato de militares que mencionábamos y ataques a civiles que ponen, como decimos, en duda la voluntad de la guerrilla de comprometerse con un verdadero cese
de las hostilidades. Las críticas se centran en la aparente falta de condiciones claras, ya que el gobierno no les exige resultados tangibles en el proceso. La reanudación de las negociaciones con el ELN es un paso clave en la agenda de Petro, recordemos, exguerrillero, pero también un riesgo político significativo. Con la violencia aún descontrolada en algunas regiones, muchos se preguntan si el diálogo es suficiente para garantizar la paz. Nos vamos a internacional y nos detenemos en primer lugar en Estados Unidos, donde como jefe de gabinete Donald Trump acaba de nombrar a Susie Wiles. Susie Wiles es una persona que, aparte de ser la primera mujer que va a ocupar este cargo, no es muy conocida en términos internacionales, cosa nada sorprendente teniendo en cuenta la calidad de muchos corresponsales extranjeros, y no miro solo hacia los medios españoles. De hecho, Susie Wiles es una persona que viene del Partido Republicano en la Florida, que estuvo en la campaña del gobernador Ron DeSantis, de donde no salió muy bien. O sea, esto es algo que hay que dejarlo claro, pero a la que Trump fichó en su momento y le vino muy bien en la campaña del 2016 y seguramente en la del 2020 y, por supuesto, en la del 2024. Y en este sentido, Donald Trump la ha colocado ahí porque se supone que es una chera mayor, venida de provincias, del estado de la Florida, pero que se supone que tendría la suficiente energía como para controlar al Estado Mayor de Donald Trump. Por cierto, y esto lo anunciamos, la semana que viene quien se va a reunir con Donald Trump es Javier Milei, el presidente argentino. Van a estar en Mar-a-Lago e incluso parece que por allí va a aparecer Elon Musk. Vamos a ver en qué queda toda esta cuestión. Donald Trump, le sorprenderá saber esto, pero no está muy preocupado por la opinión que de él tenga José María Aznar, ha anunciado este jueves los primeros nombramientos para su nueva administración. Entre ellos destaca la elección de Susie Wiles, su directora de campaña, que será jefa de gabinete de la Casa Blanca, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo. Susie Wiles acaba de ayudarme a lograr una de las mayores victorias políticas en la historia de Estados Unidos y fue una figura clave en mis exitosas campañas de 2016 y 2020. Es fuerte, inteligente, innovadora y cuenta con una admiración y respeto universales. Así se ha expresado Donald Trump en un comunicado oficial publicado por su equipo. También el vicepresidente electo, J.D. Vance, celebraba el nombramiento de Susie Wiles como jefa de gabinete de la Casa Blanca, lo calificaba como una gran noticia y destacaba que Wiles ha sido un gran activo para Donald Trump durante la campaña. También aseguraba que lo seguirá siendo después de asumir su nuevo papel. Y además decía, es una persona extraordinaria. Adelante. Esto lo compartía en su perfil en la red social X. Wiles, desconocida fuera de Estados Unidos, es una activista republicana ampliamente respetada en Florida. Tiene un historial destacado, incluyendo su trabajo en las campañas de Ron DeSantis para gobernador, aunque se acabó apartando de su equipo en medio de crecientes tensiones internas. Ahora asumirá uno de los papeles más influyentes en la Casa Blanca, donde tendrá la compleja tarea de gestionar al presidente electo y coordinar a su equipo, conocido por estar compuesto por varias facciones. Y mientras PP y PSOE renuncian a establecer alianzas con Estados Unidos, Javier Milei ya ha anunciado un viaje la semana próxima para verse con Trump. Es la diferencia de entender los intereses nacionales o solo los particulares. El presidente argentino se verá con el magnate en su residencia de Mar-a-Lago, en el estado de Florida, antes de su toma de posesión, que está prevista, ya saben, el próximo 20 de enero. Al encuentro también asistirá el magnate Elon Musk, que es amigo personal de Milei. Bueno, y vamos a acabar en Holanda, vamos a acabar en Ámsterdam, donde se ha producido un episodio absolutamente vergonzoso que, por supuesto, ya hay quien está arrimando el ascua a su sardina para utilizarlo de manera propagandística. ¿Qué ha pasado en Ámsterdam? Bueno, en Ámsterdam tenía que enfrentarse un equipo israelí, el Maccabi Tel Aviv, con el Ajax. Estaban en el Johan Cruyff Arena y la cosa empieza mal porque cuando se guarda un minuto de silencio por las víctimas de la catástrofe de Valencia, hay algunos hinchas israelíes, no vamos a decir que todos, pero sí algunos, que no solamente no respetan el minuto de silencio, sino que incluso actúan despectivamente.
Bueno, esta querencia que tiene el Estado de Israel por España no es nueva, no debe sorprender. En algún caso la ha protagonizado algún primer ministro israelí de manera muy vergonzosa, pero bueno, en cualquier caso es una falta de educación, es una falta de urbanidad y dice como al menos una parte de la hinchada israelí iba más que sobrada. Podemos hasta despreciar a los muertos de Valencia. Punto. Sigue el partido. Sigue el encuentro y resulta que pierden los israelíes. Mala suerte, podían haber perdido los otros, podía haber perdido el Ajax, pero perdieron los israelíes. Y entonces acaba armándose la de San Quintín, porque claro, los israelíes se ponen groseros, empiezan a enfrentarse con otra gente que estaban por allí y que gritaban lo de Free Palestine, lo de Palestina libre, que al parecer es algo que no se puede decir en presencia de un israelí y suponemos que tampoco de un judío, y acaban en un momento determinado a guantazo limpio. En medio de esa situación, bueno, los propios israelíes, algunos de ellos, agreden a gente, agreden a taxistas, etcétera, etcétera. Pero no están en Israel. Esto no son los territorios ocupados. No puedes dedicarte a pegar a la gente y que luego venga la policía y te respalde a ti. Aquí se encuentran con una respuesta, que además es una respuesta, en muchos casos, protagonizada por musulmanes, porque evidentemente aquí no los van a poder bombardear en represalia. No sabemos si eran más o menos que los israelíes, pero seguramente eran unas fuerzas más o menos equilibradas y claro, empiezan a atizarse unos con otros y hay heridos y hay detenidos. De hecho, hay detenidos entre israelíes y los que se enfrentaron con los israelíes 62 personas. De manera que aquí las bofetadas las dieron por los dos lados. Pero claro, inmediatamente se produce la reacción del gobierno israelí. Netanyahu manda 2 aviones de rescate, como si esto, en vez de ser un enfrentamiento repugnante por ambas partes, y además empezado por los israelíes, fuera, pues, en fin, una persecución como en la época del Holocausto, inmediatamente la prensa israelí y el gobierno israelí califican esto como el pogromo de Ámsterdam, lo cual no solo es una exageración, sino que es una sucia mentira. A ver si cada vez que alguien se pegue con un judío va a ser un pogromo, deberían decirlo, para que la gente esté advertida. Y claro, inmediatamente la idea es que de nuevo en las calles de Europa se produce una persecución contra los judíos como en la época del Holocausto. En cualquier momento sacarán a colación a Ana Frank, que fue una pobrecita jovencita judía que acabó en un campo de concentración y que también era holandesa. Eso sí, ya no la han sacado a colación, pero esto es vergonzoso. Vamos a ver, y aquí, en este sentido, somos absolutamente imparciales. Primero, los israelíes que no respetaron el minuto de silencio por los muertos en Valencia son una gente indecente. Y lo serían igual si hubieran sido turcos, uruguayos o argentinos. No respetar un minuto de silencio con unas víctimas es de ser una gente que demuestra una vileza moral inaceptable. Segundo punto. La hinchada de un equipo de baloncesto, de fútbol, de hockey sobre hielo, que en un momento determinado empiezan a darse leña unos con otros, es inaceptable. Y da exactamente igual si quienes empiezan a utilizar la violencia como salvajes tienen un pasaporte de Israel o un pasaporte de China. Eso es inaceptable y demuestra de nuevo, por lo menos en este caso, una falta de urbanidad y de educación que se le cae a uno la cara de vergüenza. Tercero, que en el curso de esa agresión haya habido 10 heridos, que en fin tampoco son muchos. No es que celebremos que sean 10, celebramos que solo han sido 10 porque seguramente hubieran podido ser muchos más. Pero que se produzcan 10 heridos a ambos lados de los guantazos y esto se presente como un pogromo
y se quiera utilizar para decir que en Europa persiguen a los judíos. Y ya el colmo, para intentar justificar el genocidio de Gaza, indica la absoluta vileza moral, la indecencia ética y la bajeza como seres humanos del gobierno de Netanyahu. Lo diga quien lo diga. Esto es como si de pronto los aficionados del Real Madrid fueran a un partido de fútbol, pues yo qué sé, en Alemania, jugando contra el Bayern de Múnich, por ejemplo, porque no conozco más equipos de fútbol alemán que yo recuerde. Y hubiera habido un desastre en Alemania, unas inundaciones. Y hay un minuto de silencio y los aficionados del Real Madrid, en vez de respetar ese minuto de silencio, encima risitas, jajaja, comentarios, etc. Y luego, pues resulta que el Real Madrid pierde frente al Bayern. Entonces la gente se calienta y empieza a darse leña. Porque claro, además hay alguno de los aficionados del Real Madrid que le pega a un taxista, que se pone grosero, etc. Acaban a bofetones. Hay 10 heridos y hay detenidos de los dos lados. Y entonces el gobierno español dice, esta es la persecución contra España. Leyenda negra, leyenda negra. Claro, nos odian los nórdicos, la leyenda negra. Y uno diría, pero bueno, ¿qué se ha bebido? ¿Qué se ha fumado o qué se inyecta el ministro de Asuntos Exteriores para decir semejante idiotez? Aquí lo que hay es gente que no tiene la menor idea de cómo se mueve uno en una sociedad civilizada. Unos y otros. Empezando además por aquellos que no supieron guardar el debido respeto a los muertos de la catástrofe de Valencia. Y luego, por favor, que no vengan con que esto es un pogrón, porque esto no tiene nada que ver con un pogrón. Y es escupir a la memoria de los judíos que realmente murieron en pogromos reales. Y si luego encima esto se hace para justificar otra cosa, bueno, ya por seguir el ejemplo del Real Madrid jugando en Alemania, además el gobierno dice, y con lo que hay, tenemos que subir más los impuestos. Tenemos que subir más los impuestos, en fin, por si pasa algo malo en un estado. Esto es una indecencia y vuelve a dejar de manifiesto por enésima vez la basura moral que en estos momentos, para desgracia del Estado de Israel, constituye el gobierno de Israel. Y desde luego, si hay alguien tan tonto a estas alturas que se pueda creer esta propaganda tan sucia, bueno, ya es que o está ciego totalmente, o ha caído en la estupidez profunda, o es un fanático incorregible, o la verdad es que es tonto de capirote, o sea, no parece que haya más alternativas. Y nos despedimos con una noticia sorprendente. Ámsterdam ha sido esta noche escenario de una batalla campal entre aficionados del Maccabi Tel Aviv, que jugaba contra el Ajax, y grupos pro-palestinos, lo que obligó incluso a la intervención de la policía antidisturbios. Los enfrentamientos tuvieron lugar en el centro de la ciudad y dejan un saldo de 62 detenidos, 10 heridos y 2 personas desaparecidas. En el ámbito deportivo, el Maccabi Tel Aviv perdió frente al Ajax en el Johan Cruyff Arena, pero los incidentes fuera del estadio eclipsaron completamente el partido. La situación ha llevado al primer ministro israelí, a Benjamín Netanyahu, a enviar incluso 2 aviones de rescate para atender a sus ciudadanos en la zona, y la prensa israelí ya está llamando a esta pelea de ultras el pogromo de Ámsterdam, un pelín exagerado quizás. Según la cadena neerlandesa AT5, los disturbios se originaron por enfrentamientos entre jóvenes pro-palestinos y seguidores del club israelí. Las autoridades intentaron contener la violencia manteniendo a los manifestantes pro-palestinos que coreaban Palestina libre alejados del estadio, aunque parece que sin mucho éxito. La noche empezó mal ya en el minuto de silencio. Saben que en todos los partidos que se juegan esta semana en Europa se está rindiendo homenaje a las víctimas de Valencia. Pues bien, los aficionados israelíes no respetaron el minuto de silencio, incluso se pudieron escuchar risas dentro del estadio. Un evento para olvidar sin duda. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta el lunes, Dios mediante. Hasta el lunes. Y ustedes no se nos vayan porque aquí nos queda programa. Va a venir inmediatamente don Lorenzo Ramírez con esa versión abreviada del Despegamos del viernes.
para contarnos por dónde va a ir el gran reseteo en cesarvidal.tv este fin de semana. Después vamos a tener con nosotros a Cristina Seguí, que por cierto, el programa de la semana pasada que emitimos en abierto ha sido un éxito impresionante. Nos va a contar de qué irá la mafia feminista este fin de semana y a lo mejor nos adelantará algo de cómo está la situación en Valencia a estas alturas. A continuación vendrá Gustavo Vidal para adelantarnos el contenido de ese programa que él dirige, que es Buscando el Caos, programa en estos momentos sin comparación ni parangón en ninguna televisión del mundo, porque ya saben ustedes que está dedicado a ese deporte de campeones que es el boxeo. Y al final, como todos los viernes, concluiremos con un broche de oro, porque es esa entrevista tan especial que tenemos en nuestro espacio de Candilejas al final del programa del viernes. Así que no se vayan, que regresamos enseguida. Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, Lorenzo, parece que va usted a una celebración del 4 de julio, me imagino que es que este fin de semana nos va a hablar usted de la victoria de Trump o de algo relacionado. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches, don César, muy buenas noches. Sí, hay que hablar de Trump, hay que hablar de esa nueva promesa. Vuelve por sus fueros diciendo que va a drenar el pantano, a ver si a la segunda es la vencida. A ver si es verdad. Al final, a ver si es verdad. El pantano le acaba drenando a él, que tampoco podemos descartarlo, aunque es cierto que ha llegado vivo y coleando al final de la campaña, algo pues que realmente pues no teníamos todos muy seguro cuando se inició este proceso que ha concluido con las elecciones de esta semana. Cuáles mañana pues vamos a hacer un programa especial, sobre todo planteando pues cuáles pueden ser esos futuros hombres del presidente, indicando qué diferencias hay entre ese Trump del año 2016 y el Trump que llega ahora a coger el poder, lo que ha perdido y lo que ha ganado desde entonces, tanto en lo bueno como en lo malo. Sin ninguna duda, la noticia en el día de hoy no me puedo resistir a comentarla porque además ha sido un diario financiero quien la ha publicado a primera hora del día, el Wall Street Journal, pues planteando ese programa, ese borrador del documento que están ya negociando Putin y el propio Donald Trump, que llevaban ya negociando desde hacía unas semanas y que por eso nosotros habíamos ido dando algunas pistas, porque nosotros evidentemente no estamos en la cabeza de estos dos tipos, pero sí sabemos leer determinados terminales mediáticos que han ejercido de portavoces y que apuntaban pues a una serie de hechos que nosotros, bueno, pues siempre hemos puesto un poco en tela de juicio, pero hemos hecho nuestro análisis y ya finalmente pues se confirman en un diario tan del sistema como el Wall Street Journal, con una serie de puntos en los cuales pues Trump es inteligente, o el equipo de Trump es inteligente y hace un guiño importante a ese complejo militar industrial con el que de entrada ya dice, oye, no nos vamos a pelear, durante mi legislatura no nos vamos a pelear, no os preocupéis, no vais a perder yo no dinero. Exactamente, vais a seguir ganando pasta a puertas, aunque yo quiera tener una política distinta exterior en Estados Unidos, aunque yo quiera sentar las bases de un acuerdo de paz en el este de Europa, vosotros vais a seguir vendiendo armamento. Veremos quién lo paga, ¿no? Es uno de los puntos principales de ese acuerdo. En principio, el plan que propone Trump dice que Zelensky debe renunciar a sus aspiraciones de membresía
en la OTAN durante al menos 20 años. Es una manera de decirle a Zelensky que se compre una silla y que espere. Evidentemente no iba a Sí, entrar porque Ucrania en la OTAN. de aquí a 20 años a ver dónde estamos todos. Que es durante al menos 20 años. O sea, no se le promete que dentro de 20 años va a entrar. Entonces, Además, durante 20 años no toquen las narices con este tema. A cambio de no entrar en la OTAN, Estados Unidos seguiría suministrando armamento a Ucrania con la excusa de disuadir un futuro ataque ruso, con lo cual vemos que aquí bien, este trasiego de dinero continuaría, dinero que al final acabaría en las arcas. seguimos haciendo negocios a costa de Ucrania. Bien. Sí, y los ucranianos, los del buró ucraniano, los del aparato ucraniano, pues seguirán ingresando sus correspondientes comisiones, que como se hace esto de la venta de armamento siempre. Se plantea que en estos momentos, tal como está la situación en el frente, se establezca una línea y todo lo que esté bajo el control de Rusia siga estando bajo el control de Rusia. Lo comentamos Bien. aquí, esa frontera natural del río Níper, pero más allá, es decir, los territorios del Donbass, Crimea, Jersón, Zaporilla, la región de Kursk, todo eso pasaría o dejaría de ser territorio oficialmente ucraniano. Por otra parte, las repúblicas del Donbass ya hemos comentado en varias ocasiones que ya pues están bajo la tutela de la Constitución rusa. Se está hablando en torno a un 20 o un 30%, el territorio antaño bajo el yugo o bajo la administración de Kiev, que es justo lo que decía Newsweek hace unas semanas y que estuvimos también contando aquí con pelos y señales. Para evitar que vuelva a haber conatos de enfrentamiento en esa frontera, se va a establecer o se plantea establecer una zona desmilitarizada de 1.200 kilómetros. Esto, bueno, pues satisfaría la petición de Putin, que siempre había planteado que tenía que haber una zona desmilitarizada que le separara suficientemente del régimen de Kiev, con lo cual no es que le quites el ejército a Ucrania, pero tienes una zona desmilitarizada y además es Estados Unidos quien le surte de armamento a la zona del oeste, que quedaría, pues, evidentemente bajo el manto, bajo el paraguas de la Unión Europea. Y luego, muy importante también, no enviar soldados de Estados Unidos a mantener esta situación, a mantener este alto el fuego, sino que tendrían que ir polacos, alemanes y franceses. Que esto también, pues no deja de ser también un bofetón al señor Macron, al señor Scholz. Sí, a ver si ¿no? hay suerte, y no van españoles también. Yo lo A ver, los agradecería polacos, que personalmente. sois muy bien mandados. Venga, Sí. pues ahí vais a estar los primeros. ¿No queríais estar? Pues No tomad dos queríais tazas. estar, pues a la ahí Claro. vais a estar. Alemania, ¿no vais a montar aquí fábricas de Rheinmetall? Bueno, pues vosotros vais a ser los garantes de todo esto. Y Francia, que no se escape, soldados franceses también habrá. Esto lo comentaba el Wall Street Journal, un miembro del equipo de Trump. No estaba incluido en el borrador en sí, pero según Wall Street Journal, pues un miembro del equipo de Trump estaba planteando esto. Vemos, por lo tanto, cómo no va a haber una disrupción total, no va a haber una desconexión total entre el complejo militar industrial y Donald Trump. Entre otras cosas porque seguramente si esa desconexión la hubiera querido llevar Trump hasta sus últimas consecuencias, pues a lo mejor no estaba sentado o no se iba a sentar en el despacho Oval, ¿no? Vamos a hablar mañana justo de esto. Vamos a explicar, ¿no?, cómo hay un Trump antes y después de ese asalto al Capitolio, cómo hay un Trump también antes y después de ese atentado. Vamos a exponer esas ideas que vuelven otra vez con unas declaraciones de Donald Trump que vamos a ver mañana también, un total, unas declaraciones en torno a un pequeño vídeo, 3 minutos y medio, explicando cuáles van a ser pues sus principales mandamientos. Ha hecho una especie de decálogo para drenar el pantano. Es muy curioso ver algunos términos que vamos a ir analizando y vamos a ir explicando. Pondremos también las luces y las sombras de la anterior presidencia, sobre todo en materia covidiana y de terapias de ARN mensajero. No olvidemos que es bajo la presidencia de Trump cuando Moderna, mRNA, empieza a fabricar las mal llamadas vacunas del COVID sin ni siquiera tener la autorización de la FDA. Incluso el propio Trump lo anunció. En las últimas horas estamos viendo cómo determinados medios de comunicación están apuntando a que en realidad pues los chinos nos mandaron imágenes muy duras sobre el principio de la pandemia y sobre la gran reclusión, imágenes que hubieran formado parte de un plan de propaganda. Vamos a ir viendo cómo se le va a empezar a echar la culpa a los chinos del COVID para no asumir que, en definitiva, todo ese proceso de ganancia de función se produjo con un Fauci, que era el director de los servicios sanitarios durante la presidencia de Trump. Analizaremos también esa relación entre Trump y Fauci y un poco ver hasta qué punto pues Trump tenía cierto conocimiento de lo que estaba pasando, aunque evidentemente
Si no lo tuviera, pues no habría hecho su trabajo. Me cuesta mucho creer que no tuviera conocimiento. Otra cosa es que a lo mejor pues no tuviera todo el conocimiento. Evidentemente la operación Warp Speed se pone en marcha con él en la Casa Blanca y la autorización a Moderna llega con él a la Casa Blanca. Hablaremos de ese decálogo, como digo, contra el Deep State. Vamos a explicarlo bien, porque hay algunos conceptos que a lo mejor, sobre todo a la gente que no vive en Estados Unidos, le queda un poco lejos, como todo lo que tiene que ver con la reforma de los tribunales FISA, la vigilancia masiva de los ciudadanos estadounidenses, todo el tema que tiene que ver con la independencia institucional, también con las reformas en los sistemas de información respecto a los filtradores y las fake news, que a mí me dan bastante miedo, la verdad, lo adelanto ya. Mañana vamos a analizarlo en profundidad. Y comenzaremos, porque no nos va a dar tiempo, evidentemente, vamos a dedicar unas cuantas semanas a hablar no solo de los hombres del presidente, sino también de la política exterior que puede llevar a cabo Donald Trump en los próximos años, desde luego. Pero sí comenzaremos a hablar de algunos de los hombres del presidente y las mujeres, con esa Tulsi Gabbard, con ese Robert Kennedy Jr., también con otro desconocido para el público español, como Vivek Ramaswamy, el magnate biotecnológico de origen hindú, que también ha tenido cierto predicamento durante esta campaña. Y bueno, evidentemente, pues hablaremos, si no mañana, porque seguramente no nos dé tiempo, pero continuaremos la semana que viene hablando de Elon Musk, de Peter Thiel y de J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, que realmente pues también se hizo famoso a raíz de un libro titulado Hillbilly, una elegía rural, un libro en el cual pues explicaba un poco cuáles habían sido los cambios sociológicos que habían llevado a la victoria de Donald Trump. Se hizo famoso con ese libro, pero realmente tiene detrás también un componente tecnocrático preocupante que iremos exponiendo progresivamente. Aprovecho también hoy Despegamos, que es un más variado que de costumbre, el de los viernes. Aprovecho también para darle las gracias a Beatriz Talegón por ayer en el programa Horizonte. Hombre, por supuesto. Hace referencia, pues básicamente a todo lo que estuvimos exponiendo sobre esa operación psicológica y de inteligencia que se está produciendo a raíz de la catástrofe en Valencia para poner en marcha pues una serie de procesos de caza de brujas y de demonización de determinados informadores. Estuve hablando con ella antes de que entrara en el programa y no tenía ni idea de que lo iba a mencionar. Además, lo hizo hasta en 2 ocasiones. Pues muchas gracias, Beatriz. Efectivamente, como siempre me dice, de todos los que buscamos la verdad con cierta honestidad y con las manos limpias, pues formamos todos un equipo, con independencia del ámbito ideológico donde pueda estar cada uno. Así que nada, celebrar también que poco a poco el mensaje vaya calando y que se vayan derribando muchos muros de desinformación que existen y que también, con respecto a Trump, existen. Esta segunda legislatura de Trump va a ser una incógnita en muchos aspectos, pero en otros a lo mejor no lo es tanto. Y vamos a intentar ya poner la linterna, poner el foco, porque nuestro trabajo es fiscalizar a los poderes públicos y privados. Y Trump vuelve otra vez a estar en la primera línea. Así que, bueno, pues espero que todos nuestros amigos, los que no estén suscritos a cesarvidal.tv, se suscriban. Sobre todo, pues si quieren tener acceso no solo al contenido de este fin de semana, sino a toda la hemeroteca, tanto del Gran Reseteo como del resto de programas que tenemos. También en documentales, con ese Isaac que siempre está al quite y que ya prácticamente ha conseguido que funcionemos con aplicaciones nativas en todos los dispositivos, tanto móviles como televisiones tradicionales. Pues les esperamos aquí, como siempre, con los brazos abiertos en el Gran Reseteo, en cesarvidal.tv. Bueno, y lo vamos a pasar de rechupete, o sea, sinceramente yo creo que lo vamos a pasar de maravilla y lo van a comprobar nuestros suscriptores este fin de semana. Un abrazo muy fuerte, don Lorenzo, nos encontramos en cesarvidal.tv. Fuerte abrazo, don César. Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. Buscando el Cao.
con César Vidal y Gustavo Vidal. Estamos de regreso para ese anticipo que tenemos todos los viernes en el programa de La Voz, de ese programa extraordinario, sin parangón, realmente sin paralelo, dedicado al boxeo, que es Buscando el KO en cesarvidal.tv. Como siempre, su director, Gustavo Vidal, nos va a explicar de qué irá el programa este fin de semana. Muy buenas noches, Gustavo. ¿Por dónde vamos a discurrir este fin de semana en Buscando el KO? Muy buenas noches, César. Pues nos vamos a ir al Grand Garden Arena de Nevada, porque allí tendremos un protagonista excepcional que también estuvo la semana pasada. Y la razón es que esta semana se han cumplido 30 años, como pasa el tiempo, de una de las mayores gestas del boxeo en los pesos pesados, quizá la mayor, y es cuando un hombre llamado George, que también fue protagonista la semana pasada, ya imaginarán que fue George Foreman, volvió a ganar el título del mundo y lo volvió a ganar a la edad de 45 años, algo que no se esperaba absolutamente nadie. Él fue el protagonista del anterior, uno de los protagonistas junto a Cassius Clay del anterior programa, cuando en el año 74, de una manera inopinada, inesperada, pierde su cetro de campeón del mundo, pero lo recupera 20 años después. En concreto, el 5 de noviembre de 1994. Se han cumplido ahora 3 décadas. Bueno, de este personaje, de este gigantón nacido en Marshall, Texas, hace poco se ha estrenado una película, bueno, no es un peliculón desde luego, pero es muy entretenida, que se llama Big George, y ahí pues se nos relata su vida, la pobreza de su infancia. A veces para cenar tenían una hamburguesa que había que partir entre 6, con lo cual debían de pasar un hambre canina, ¿no? Sí. Cuando iba al colegio le llamaban, en vez de Foreman, en broma le llamaban Poor Man, ¿no? Por cómo iba de mal vestido. Él empieza a tener sus tropezones con la justicia y un buen día, como ya explicaremos, ingresa en lo que se llamaban los cuerpos de trabajo, los Job Corps, que impulsó el presidente Johnson, Lyndon B. Johnson. Allí le vieron que era muy fuerte, que si quería boxear, y él dijo, bueno, si no me cuesta dinero, y en poco tiempo se hizo campeón olímpico, campeón mundial. Bueno, tuvo unos combates formidables. Cuando parecía imposible, se proclamó, cuando parecía imposible, se enfrentó a Cassius Clay. Parecía imposible que perdiera, pero perdió el título. Luego tuvo una conversión religiosa. Tiempo después, en el vestuario, dejó el boxeo y volvería ya en el año 10 años después, en el 87. Bueno, era muy simpático, muy agradable, pero nadie pensaba que volviera a ser campeón del mundo. Parecía mentira. Bueno, pues no fue mentira. Vamos a poner el vídeo de aquella noche mágica con una retransmisión personal. No sé si que disculpen si hay a veces algún desajuste entre la imagen y el sonido, pero es que el sistema 4K Lauder no me ha funcionado muy bien y no lo he podido ajustar, pero bueno, no importará. Y veremos este combate, va a ser lo que vamos a ver, este combate entero de esa gesta prodigiosa cuando con 45 años se convierte en el campeón más longevo de toda la historia de los pesos pesados. Tú fíjate, si ya con 30 años estás un poquito ya para marcharte, imagínate con 45. Era algo que esperaba todo el mundo, como se dice allí, haz que pase, y realmente cuando ganó el título, pues se escucharon aquella famosa frase de it happens, y este hombre ya reconvertido en predicador, se arrodilló, se puso a rezar. Bueno, fue una cosa absolutamente emocionante. Todo esto lo veremos mañana. Pues me parece estupendo. Yo creo que va a ser otro programa absolutamente extraordinario para gente que le interesa la historia del boxeo, para gente que ama el boxeo y para gente que empieza a ver que el boxeo no solo es dos señores con calzón que se suben a un ring para propinarse golpazos. Esto es evidente. Un abrazo muy fuerte, Gustavo, y hasta este fin de semana. Hasta mañana, César. Un abrazo.
Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. La mafia feminista con César Vidal y Cristina Seguí. Estamos de regreso para que tengan ustedes su anticipo, su entremés, su preámbulo de lo que es ese programa extraordinario que todos los fines de semana tenemos en cesarvidal.tv y que cuenta con el brillantísimo título, me hubiera gustado que se me hubiera ocurrido a mí, de La mafia feminista. Como siempre, su directora Cristina Seguí nos va a adelantar los contenidos de este fin de semana. Muy buenas noches, Cristina. ¿Qué nos vas a traer en La mafia feminista este fin de semana? Muy buenas noches, don César. Para unos es drama y para otros es oportunidad. Para unos es la pérdida del sustento de toda su vida y para otros es una oportunidad de negocio. Seguimos hablando de la catástrofe de la riada. A mí me gusta más llamarlo riada, que es lo que es. No me gusta mucho ponerle nombre a las catástrofes, a la riada que se repite de 1957 y con un mayor índice de muertos y además por circunstancias un poco distintas, ¿no?, a lo que ocurrió en 1957. En esta ocasión ya estamos viendo a algunos miembros del propio gobierno, algunas ONGs y algunas personalidades públicas y políticas de nuestro país declarando sin querer, por descuido, que la muerte de centenares de personas, no vamos a decir una cifra oficial, es una oportunidad. Es su momento. Y vamos a contar en el programa quién ha tenido este pequeño desliz de cara a la opinión pública, porque por supuesto ha sido un descuido de la ministra de Igualdad. Y el gobierno que a toda prisa está intentando politizar a como dé lugar la muerte, rentabilizar política y económicamente esta desgracia. Así que vamos a contar muy bien lo que yo creo que va a pasar a partir de ahora en Valencia, desde el momento en el que dejen de llegar voluntarios y deje de llegar ayuda particular. No se lo pierdan. Pues no nos lo vamos a perder, con seguridad, Cristina. Nos vemos este fin de semana en cesarvidal.tv y en La mafia feminista. Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal. Estamos de regreso para esa entrevista tan especial con la que concluimos siempre las emisiones de La Voz el viernes por la noche. Ustedes saben, yo lo tengo que decir porque es de justicia, que por supuesto todos los programas de La Voz de lunes a jueves concluyen de manera extraordinaria. Tenemos expertos de primera fila que lo mismo van a concluir ese programa hablando de literatura, de psicología, de economía, pero los viernes siempre es algo muy especial y ustedes saben que es algo que tengo todavía más cerca del corazón porque siempre acabamos con entrevistas con gente muy especial. Esa gente muy especial varía.
hay ocasiones en que estamos hablando de gente que es conocida internacionalmente, bueno, pues porque es ese director de cine al que un día le dieron el Oscar, es esa bailarina de ballet que sigue recorriendo los teatros de todo el mundo, es ese cantante de género lírico que sigue paseando la ópera y la zarzuela por medio planeta y por lo tanto es gente conocida internacionalmente. A veces es gente que solo es conocida nacionalmente, pero razón de más para que la conozcan ustedes, para que esa persona especial de Argentina sea conocida en España, para que esa persona especial de España sea conocida en México, para que esa persona especial de México sea conocida en el Perú. Es una idea de que efectivamente en esa gran comunidad de pueblos hispanoparlantes se puede ir conociendo a esa gente especial que solo es conocida a veces en su propia nación. E incluso en ocasiones traemos a gente que es muy especial e incluso en su país es conocida solo en su región, en su ciudad, en un ámbito estrecho, pero que verdaderamente merece la pena conocerla. Nuestro invitado esta noche es una persona absolutamente especial. Es una persona de origen español, pero que finalmente ha dado sus frutos más maduros y más granados en el extranjero y es una persona además vinculada a algo que a quien se dirige a ustedes ahora le resulta especialmente grato, hermoso, bello y deleitante, como es la música clásica. Les estoy hablando a ustedes de don David Hernando Rico, que es director artístico, productor y gerente de la Orquesta Sinfónica de Bratislava desde el año 2000, casi un cuarto de siglo. Don David, muy buenas noches, muy bienvenido. Muy buenas tardes, don César. Un gusto de estar aquí hablando con usted. Primera cuestión, don David, porque esto es algo obligado siquiera por la curiosidad de quien le formula la pregunta. ¿Había antecedentes familiares de tipo musical en la familia de don David Hernando o por el contrario fue usted el primero que se lanzó a la piscina? Pues la verdad, don César, no había nadie en mi familia que se dedicara a la música. Afición sí que ha habido, pero ninguno ha sido músico en mi familia. Y cuando don David dice, en aquellos momentos David a secas, dice en casa que se va a dedicar a la música clásica, ¿esto la familia se lo toma bien o le dice, hombre David, en fin, aprende un instrumento, algo de ese tipo, pero búscate un trabajo en un banco, en una caja de ahorros como funcionario, en fin, algo que sea más seguro? ¿Cuál fue la reacción familiar? Pues la verdad es que mis padres no me dijeron ni sí ni no. Mis padres siempre me apoyaron en lo que estudié. Lo de estudiar música fue más cosa de mi mamá, por supuesto, las madres, pero mi padre también siempre me apoyó. Nunca me dijo, vete a estudiar esto o esto. Lo miraban como una opción más en la vida y realmente siempre me apoyaron en ello. ¿Por qué ese gusto por la música? ¿Qué es lo que le lleva en un momento determinado a ese niño o ese joven David, pues yo qué sé, en vez de a sentirse absolutamente atraído por los astros de la pantalla grande o por los de los campos de fútbol, por esa música? ¿Qué es lo que le conduce hacia la música? Pues más o menos fue por mi mamá, porque mi madre un día dijo, mira, yo creo que la música estaría bien, y me llevó a mi hermano y a mí a clases de piano. Y a mí aquello me encantó, me enganchó el tema del piano y de tocar un instrumento, y desde ahí empecé. Desde ahí luego mis padres me buscaron una profesora, una señora muy mayor, que daba clases de música, y una gran amante de la música y de la zarzuela, por cierto. Y a través de ella pues empecé a tomar cada vez más gusto por la música, cada vez más gusto y bueno, hasta hoy en día. En un momento determinado, usted pasa por el conservatorio de su ciudad natal, que es Valladolid, en España, y acaba con la titulación de profesor de piano, pero de pronto se traslada a Bratislava. Vamos a ver, ¿qué lleva a un joven español profesor de piano a marcharse a Bratislava, que seguramente la inmensa mayoría de los españoles, y no solo de los españoles, si les pidieran que lo localizaran en un mapa, les sonaría algo exótico y totalmente ignoto y desconocido? ¿Cómo acaba un jovencito de Valladolid en Bratislava? Bueno, es una historia un poquito más larga. Para los que no sepan dónde está Bratislava, yo creo que es fácil. Está al lado de Viena.
Así que todo el mundo va a decir, sí, sí, claro. Sí, ¿Sabes sí, dónde claro. está? Sí. Está al lado, justo al lado de Viena, ¿no? Bueno, la historia es un poquito más complicada. Yo pensé estudiar algo, alguna ingeniería, arquitectura o algo así. Estudié ciencias en en la escuela, en el colegio. Y luego pensé, bueno, pues voy a hacer musicología. Y empecé a estudiar 3 años, hice de historia, pero yo siempre me iba rondando la cosa de la dirección de orquesta. Yo ya desde los 17 años ya dirigía coros, fui a un montón de cursos y demás, y a la vez seguía con el piano. Pero bueno, lo de la dirección de orquesta era ese sueño un poco inalcanzable, así que estaba por ahí rondando. Yo iba a clases con un profesor de piano muy conocido en Valladolid, llamado Miguel Frechilla. Había un dúo, Frechilla-Zuloaga, de dos pianistas que eran de Valladolid. Y él era un gran profesor de piano. Y tenía un compañero, un amigo, que me dice un día, ¿sabes qué? Que me voy a estudiar fuera. Y digo, ¿dónde vas? No, me voy a Bratislava. Digo, bueno, pues me parece bien. Pues vamos para allá. Pues nos vamos los dos juntos. Y ese fue un poco el comienzo. Me fui a estudiar a Bratislava con este amigo. Y al año y pico, me entero que en el conservatorio también puedo, aparte de piano, estudiar dirección de orquesta. Total que, digo, bueno, pues empecé a estudiar dirección de orquesta y poquito después hice las pruebas para la Universidad de Música de Bratislava para dirección de orquesta y allí es donde estudié 5 años. Es un poco la historia. No, historia ciertamente interesantísima. A todo eso, ¿cómo venció don David la barrera idiomática? Bueno, pues es muy difícil. Como usted bien sabe, las lenguas eslavas son muy complicadas, ¿no? Entonces, pues con tiempo, con mucho tiempo y mucha dedicación. Y cuando soy joven pues, y con ganas de salir adelante, pues es lo que había que hacer. Yo me pagué parte de los estudios traduciendo, porque casi no había nadie que hablara eslovaco y español. Y traduje bastante del eslovaco al español. Trabajaba como intérprete de vez en cuando, o sea que fue un poquito mi ayuda también para estos años de estudiante en Bratislava. ¿Por qué decide quedarse en Bratislava? ¿Había mejores oportunidades de las que podía encontrar en su país natal? ¿Se había pegado a Bratislava? ¿Había conocido a una guapa chica de Bratislava? ¿Qué es lo que hace que finalmente don David hunda allí sus raíces y no regrese a España? Bueno, la verdad es que regresé a España. Yo terminé en el año 2000 la carrera y regresé a España, pero las cosas en España no se abrían camino por ningún lugar y ya durante los estudios eh, trabajé mucho como intérprete y me invitaban siempre que había grabaciones con la orquesta de la Radio Nacional. La historia es un poquito más larga. Sí, Conocí, gracias a nuestra embajada en Bratislava, conocí al gran compositor José Nieto, Pepe Nieto, compositor de sí. música para cine. Y lo conocí precisamente en una grabación que vino y me llamó la embajada. Dice, va a venir un compositor, se llama Pepe Nieto, y entonces necesita a alguien para el coro que le ayude con el texto, porque resulta que el coro iba a grabar la música de una película y lo cantaban en español, ¿no? Y necesitaban a alguien que les explicara cómo se cantaba en español, cómo se recitaba el texto en español. Claro. Total, que voy allí y allí conozco al señor Pepe Nieto. El director del coro casualmente era mi profesor de dirección de coro en la universidad. Y ahí Caramba. entablo una gran amistad con el gran compositor Pepe Nieto. Y entonces, a través de él, pues cada vez que venía a grabar a Bratislava, que él ya venía durante el comunismo, por ahí el año 88, 87, una cosa así, pues empiezo a entablar una amistad y empiezo a ir a grabaciones y demás, y empiezo a conocer a mucha gente que se dedica al mundo de la grabación en general, mucho música para el cine. Y entonces, cuando vuelvo a España, en ese momento ya me empiezan a llamar productores diciendo que quieren grabar en Bratislava, pero quieren grabar conmigo como productor y como director. Y Claro. entonces, en el mismo año 2000, me llega la oferta de grabar un disco para la gran Rocío Jurado, nuestra gran cantante. Y Sí. es cuando hago la primera gran producción, que es un disco para ella que se llama Rocío Jurado, la más grande. Entonces, eso hace que vuelva a Bratislava. Pero hubo un intento de estar en España. Hubo un intento, pero al final no se dio. Y esa es mi razón para estar allá. Es decir, al final no cuaja el poder regresar a España. Bratislava parece que abre más los brazos que la tierra patria y en el año 2000 funda usted la Orquesta Sinfónica de Bratislava, de la que es gerente, director artístico y productor de grabaciones.
¿Cómo se le pasa por la cabeza en un momento determinado? Bueno, parece que esto de Bratislava va a ir para largo y fundo una orquesta sinfónica. Bueno, pues como empecé a hacer producciones, pues llegó el momento de crear algo, de crear una entidad o algo que pueda cubrir todo esto. Entonces, en Bratislava no existía una orquesta así que creé una orquesta que se llama Orquesta Sinfónica de Bratislava, pues buscando los mejores músicos y organizando a todos estos músicos para cada una de las producciones que iba organizando, haciendo. Con otras personas, por supuesto, hay más gente dentro del equipo. Así que esa es un poco la idea. Yo veo que usted ha producido y dirigido más de 800 grabaciones, se dice pronto, ¿eh? Y lo mismo ha estado en Alemania, Estados Unidos o Reino Unido que en Japón, en China, en Corea o, por ejemplo, en Egipto y Australia. Es decir, la manera en que se ha movido por este pequeño planeta azul no ha podido ser más universal en ese sentido. Hay mucha diferencia a la hora de trabajar en un país como, por ejemplo, Alemania o Eslovaquia o España a un país como, por ejemplo, Corea del Sur, Japón o Egipto. Pues sí, en realidad lo que tenemos son clientes de todos estos países que graban con nosotros, que vienen a Bratislava a grabar. Y bueno, con los años, después de 25 años, pues se aprende, ¿no? Pero es difícil porque son culturas muy diferentes. Es muy diferente trabajar con un japonés que con un noruego, un egipcio, un chino, un americano. Entonces es complicado la comunicación. Algunas veces, así dicho castellanamente, no meter la pata, Sí. que no es fácil, que no es fácil. Entonces, pero bueno, es cuestión de tiempo y de experiencia. No hay mucho más. Estoy viendo, don David, que de alguna manera el abanico de dirección, el abanico de producción es bastante amplio en su caso. Es decir, usted ha dirigido conciertos, pero lo mismo es un concierto que está dedicado totalmente a la zarzuela, que es el Requiem de Verdi, que es, por ejemplo, música de cine. ¿Cómo se encuentra más a gusto don David? ¿En la música clásica, canónica, por decirlo de alguna manera, en ese género chico español o incluso en producciones musicales que a veces la gente considera de segunda fila, pero que a mí a veces me parecen extraordinarias, como son ciertas bandas sonoras? ¿Dónde tiene el corazón? ¿Lo tiene partido entre estas posibilidades o hay algo que le gusta más? Sí, yo creo que tengo el corazón partido, como la canción. Sí. Sí, yo creo que sí. Me gusta todo, la verdad, hombre. Lo que más me gusta es la música clásica sinfónica. Eso es lo que más me gusta. Pero bueno, aquí he hecho muchísima música española, Manuel de Falla, muchísima zarzuela, por esta región que además gusta mucho. Pero también he disfrutado mucho haciendo conciertos de música pop. Hicimos un concierto con un grupo alemán donde tuvimos los aplausos más grandes que creo que podemos tener el resto de mi vida. O sea que es un poco así, es difícil decir. Yo creo que la buena música es música y ya está. Yo he disfrutado tanto con gente del mundo de la música pop que es increíble. Que para un músico clásico dices, ¿y esto existe? Pues sí existe. Existen grandísimos músicos y grandísimas personas dentro de ese mundo de la música pop, por ejemplo. Maravilloso. Yo observo que como director invitado usted ha ido recorriendo distintos sitios aparte de Eslovaquia, es decir, por supuesto ha pasado por España y por orquestas sinfónicas de distintas regiones españolas, y hay un elemento que a mí me llama mucho la atención y es las veces que usted ha dirigido óperas, es decir, óperas que lo mismo podía ser el Don Giovanni de Mozart, que podía ser las bodas de Fígaro, que podía ser los puritanos. ¿Por qué ese gusto por la ópera? Bueno, yo creo que la ópera es una parte muy importante dentro de la formación musical, o sea, como de director. Y estuve varios años en la Ópera Nacional trabajando, bueno, aparte de los estudios en la universidad, y también he trabajado bastante como correpetidor, o sea que la ópera es algo que me fascina también. He estado algunos años en la Ópera Nacional y ahora últimamente ya no estoy haciendo ópera. Sinceramente tampoco tengo mucho tiempo y hay que un poquito Claro. orientarse a un tipo de trabajo. Si tuviera que quedarse con un compositor de ópera, ¿con quién se quedaría? Bueno, yo creo que con Puccini. Yo creo que para mí el gran maestro fue Puccini.
es mi favorito, sin ninguna duda. Pero Mozart disfruté mucho haciendo Don Giovanni o Las bodas de Fígaro. O sea, pero me quedo con Puccini. Sí, puedo entenderlo perfectamente, ¿eh? Aunque no sea mi preferido, pero entiendo perfectamente esa inclinación porque me parece que está absolutamente justificada. También usted ha sido una persona que ha hecho muchísimo por difundir la música española fuera de España. Y en ese sentido, evidentemente, claro, el caso de Eslovaquia es innegable, pero también ha sido el caso de la República Checa. ¿Y cómo acoge la gente esa música clásica española? Bueno, pues la verdad es que al público le encanta, le gusta muchísimo, muchísimo. Como de las cosas más bonitas que hicimos fue en la Ópera Nacional de Brno, que está en la República Checa, la capital de Moravia, tiene un teatro maravilloso. Hicimos un espectáculo de zarzuela que fue para Nochevieja y para Año Nuevo. Y fue muy bonito porque se hizo una puesta en escena muy bonita, con 2 cantantes, y la gente lo disfrutó muchísimo. Gritaban olé y todo en República Checa, lo cual es muy simpático. Está Está muy muy bien, está simpática, muy sí, bien sí. eso. Está muy bien lo del Olé, me parece fantástico. Vamos a ver, para recordárselo a la gente, aunque se lo hemos dicho al principio, usted no solamente se dedica a ser director artístico, sino que también es productor y gerente. ¿Cómo consigue compatibilizar esto? Porque cualquiera de las ocupaciones, evidentemente, ser director es algo, no voy a decir muy esclavo, porque seguramente muchos considerarán que es una servidumbre muy hermosa, pero ciertamente es muy sacrificado y no es ninguna tontería ser productor ni ser gerente. ¿Usted tiene algún clon que lo ayuda para este tipo de cosas o cómo consigue salir adelante con ello? Bueno, el clon se llama dormir menos. Desde el clon no tiene ninguna. Tengo un equipo de gente maravilloso a mi lado, cerca de los que me puedo apoyar. Eso es todo el misterio que tiene, nada más. Y con eso Pues consigue salir adelante sin y- problemas. sí, con eso consigo salir adelante y hacer muchísimos proyectos. También son muchos años trabajando y muchísimas grabaciones, o sea que ya tenemos todo muy bien rodado para Si tuviera funcionar. que quedarse con una de sus grabaciones, ¿con cuál se quedaría? Bueno, pues difícil decir por qué tantas cosas, pero yo tengo un especial cariño con la primera grabación que hice importante con este CD de Rocío Jurado. Es algo que fue muy bonito, realmente bonito. Pero también recuerdo anécdotas muy bonitas cuando vinieron Miliki, cuando estuvimos grabando con Miliki, con los tres payasos de España. Gente maravillosa también que llegué a conocer, cuando grabamos con Rafael, que también estuvo en Bratislava. Hay muchas grabaciones, pero quizá me quedo con la de Rocío Jurado, por ser la primera importante que No hice. está mal. ¿Qué no ha hecho don David Hernando Rico que le gustaría hacer y que todavía no ha tenido ocasión de hacer? Pues la verdad es que no sé. Es una pregunta difícil. ¿Qué no he hecho que me gustaría hacer? No sé. Pues Va mire, por viviendo más ejemplo, bien la vida día a día, entonces. sí, vivir la vida día a día, sobre todo disfrutar de la música. Disfrutar de la música y de verdad disfrutar de la música. Que muchas veces se pierde esto por el trabajo. Y ser artista. Y, y poco más. Con eso ya es suficiente. ¿En qué está ahora mismo don David? Pues ahora estamos preparando 3 grabaciones que tenemos. Tenemos una grabación para un compositor austriaco, otros para otros compositores americanos y demás. Tenemos varios proyectos aquí que estamos preparando. Y de aquí, bueno, ya el año que viene tenemos algunas películas y otros proyectos que vienen dentro de poco. ¿Es muy complicado meterse en el mundo de esa relación entre las películas y la música? Pues sí que es muy difícil, es un mundo muy cerrado donde funciona mucho el contacto personal y la confianza, porque la música de una película, yo suelo dar conferencias, casi todos los años estoy yendo por España a dar conferencias sobre la grabación de música y de cine y siempre digo una cosa, digo, la mayoría de las películas empiezan con música, terminan con música. No nos damos cuenta, pero la música es una parte fundamental.
sea que cuando un compositor decide grabar en un lugar como nosotros en Bratislava, tiene que haber una confianza y una confianza total, personal, porque se está jugando muchas cosas. Se está jugando una calidad de la grabación, unas entregas en el momento que debe ser. Y eso es lo difícil, entrar ahí. Eso es lo complicado. Bueno, y supongo que lo complicado también de combinar con la imagen. Yo he tenido en épocas distintas de mi vida mucho contacto con compositores para cine y me decían que a veces los directores no se lo ponían fácil. Es decir, sí, me decía, claro, en un momento determinado tienes que estar viendo cómo tu banda sonora, cuando se cierra la puerta, no queda opacada, en fin, detalles de este tipo. Y a veces los directores no, hay quien te entiende y entiende que la música es algo muy importante y hay gente que casi piensa, bueno, pues que es algo que va ahí, un poco como la lechuga en el plato que te traen de carne y no son tan cuidadosos. ¿Es también su experiencia? Pues sí, es así, es así. Yo siempre me río con muchos compositores. Digo, todavía no he visto un compositor que venga dormido a una grabación. ¿Por qué? Claro. Porque siempre, la última edición de la película, el último montaje, se entrega muy tarde. Porque los directores siempre quieren algún cambio. Entonces, Sí. para ellos es muy difícil el trabajo. Es realmente difícil. Ya el directores que aman la música, vienen muchos directores a nuestras grabaciones a Bratislava y quedan fascinados cuando ven la música, ven a los músicos, ven el ambiente. Pero hay directores que no les importa mucho, sinceramente, y algunos que lo tienen ahí como un objeto curioso. Yo tengo una anécdota de una vez que me llamó un productor y dice, bueno, como nos saque una película bastante bonita, le vamos a poner una música y una orquesta. O sea, eso fue una cosa así. En fin, nos reímos por no llorar, hay que Nos reímos por decirlo, no ¿no? llorar. Sí, nos reímos por no llorar. Es así. ¿Y don David Hernando ha pensado alguna vez en componer? Pues sí, la verdad que he pensado alguna vez en componer, pero quizá nunca me he puesto. Tengo quizá un poco de esa vergüenza sana, no sé cómo decirlo. Lo veo tan complicado, porque cuando se estudian a los grandes maestros, dice, ¿y cómo llego yo a hacer una cosita parecida? Y es un poco lo que me pasa. Me gustaría componer y algunas cosas he hecho, pero siempre veo a esos grandes y digo, ¿y cómo llegar a eso? Me parece imposible Complicado. casi. Complicado, sí. Complicado. Bueno, quizás sea de esas cosas que el futuro le puede deparar a don David Hernando y de paso a nosotros nos va a hacer disfrutar de ello. Don David, yo tengo que darle muchas gracias por la paciencia que ha tenido y la amabilidad y la gentileza de concedernos esta entrevista. Y tengo que decirle que hace tiempo, cuando estas entrevistas se realizaban en un estudio de radio cara a cara, vis a vis, yo tenía la costumbre de regalar uno de mis libros dedicado, siempre hacía la salvedad de que no estaban obligados a leerlo, pues a aquellas personas que, como en el caso de usted, habían tenido esta paciencia y esta amabilidad de someterse a la batería de preguntas. En el ciberespacio esto lamentablemente no es posible y entonces yo suelo dejar una pieza musical, una melodía, una canción a la gente que como usted pues nos ha regalado esta parte de su tiempo de una manera tan generosa. Y hoy he escogido una pieza que realmente más que obsequiársela a usted, creo que se la voy a obsequiar a los oyentes de esta entrevista porque es una pieza que dirige usted y concretamente es la Thais de Massenet, que a mí me parece una melodía bellísima. Estoy convencido de que muchos cuando la oigan esta noche van a decir, eso es de Massenet, eso se llama Thais, ¿no? Porque la han podido oír en multitud de ocasiones, pero he conseguido rescatar una grabación suya personal en la que usted dirige Thais de Massenet. Me parece bellísima y creo que es una manera muy grata para poder acabar esta entrevista. Muchísimas gracias por todo, don David. Ha sido verdaderamente un placer y espero que nos podamos encontrar en algún otro momento, aunque sea en el ciberespacio. Muchísimas gracias, don César. Decirle que soy un gran admirador suyo y de su programa, así que para mí es un grandísimo honor haber podido estar charlando y hablando con usted. Ha sido un placer. No, el honor y el placer han sido míos. Nos encontramos, Dios mediante, en algún momento.
nos encontramos. Muchas gracias. Y con estos compases verdaderamente conmovedores del TAIS, por cierto, dirigido por nuestro invitado de esta noche, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.